Gracias, hermano. Qué bueno saludarles, hermanos. Damos gracias a Dios por una semana más. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno. Vamos a iniciar y vamos a compartir ahorita la pantalla para que podamos ver lo que el Señor nos permite compartir el día de hoy. Y como si nada, estamos entrando casi a la cintura de la semana, de la meta que nos propusimos, de las 20 semanas. Realmente vamos por la 9ª semana, pero apenas vamos viendo en cuanto a contenido, vamos viendo apenas la 6ª parte. Pero espero que lo estén disfrutando al igual que yo. Bueno. Y que podamos también pues deleitándonos ahí, ¿verdad? En el estudio sobre todo de la carta a los el apóstol Pablo a los filipenses. Y bueno, la regla indispensable antes de empezar cualquier estudio pues es iniciar con oración, ¿verdad? Así que voy a invitar a que oremos y agradezcamos al Señor por esta linda hora que nos ha permitido y poner el tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Padre, te damos gracias en esta linda tarde, noche, dependiendo del lugar donde nos ven o nos escuchan, Señor. Bendecimos a cada uno de los que ya están acá presentes. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en esta hora y que disfrutemos de este estudio. Y que, Señor, podamos seguir creciendo y aprendiendo juntos en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos dirijas y nos ayudes a poder captar y a entender todo el contenido de lo que tenemos hoy preparado. Y danos el tiempo, Señor, para poderlo disfrutar también. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal ha sido su semana? Me gustaría ahí ponernos al día tal vez ahí para ver cómo a ustedes. Sé que muchos han tenido ahí exceso de trabajo o de actividades, de estudio. Y he estado hablando ahí con algunos, escribiéndoles ya sea por correo, por mensaje del teléfono. Y les entiendo, me identifico con cada uno de ustedes. Sé que bueno, cuando también nos proponemos una meta, ¿verdad? Por lo general siempre vienen retos, siempre vienen dificultades, siempre vienen situaciones en las cuales, pues, a veces, siendo sinceros, nos desanimamos, ¿verdad? Porque somos seres humanos también. Tenemos que ser conscientes de que como seres humanos, pues a veces también vienen nuestras emociones, ¿verdad? Están muy enlazadas en todo lo que hacemos y a veces también pues eso nos afecta, ¿verdad? Independientemente en el lugar donde nos movamos, en el entorno, en nuestra familia, van a haber situaciones en las cuales pues nos sintamos ya sea desanimados o a veces cansados o a veces muy cargados o a veces pues, también pues preocupados, ¿verdad? Me gustaría escuchar así en breve, tomar unos minutos ahí para escuchar cómo se han sentido, cómo han estado, no sé, si hay alguien que quiera. Sí, hermano, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Pues muy bendecidos con lo que hemos estado haciendo y el estudio, los versículos que correspondieron. Y finalizar el capítulo 2, pues ha sido de mucho aprendizaje. En lo personal, mucha edificación. Y pedirle al Señor que sigamos creciendo, que nos ayude a crecer. En lo secular, el trabajo también muy recargado, pero bendito Dios, apartamos el tiempo para tratar de salir seguir cumpliendo también y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Solo, hermano. Excelente, hermano Yana. No sé si alguien más que quiera compartir cómo les ha ido en su semana. Igual. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan los hermanos? Te escuchamos, Samuel. La verdad, ha sido para mí ha sido una bendición porque el libro de Filipenses es realmente una carta que Timoteo le escribe a los filipenses, ¿verdad?
sobre la vida que él vivió en carne propia y siempre en cuando confiando en el Señor Jesucristo. ¿Va? La verdad me ha ayudado un montón en mi vida espiritual, ¿va? Más que todo es bueno aplicarlo a nuestras vidas. El ejemplo de Timoteo, ¿va? La confianza que él tenía en Jesucristo, ¿va? A pesar de todo lo que le pasaba, todo lo estuvo encarcelado, todo lo que él se enfermó. Es grande la historia de Timoteo, entonces yo la verdad le pido al Señor que me siga bendiciendo y ayudando para poder escudriñar más la palabra, porque a veces hay párrafos que sí, o versículos que sí a veces cuestan entenderlos, pero con la ayuda de Dios, yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, ¿va? Solamente Gracias, Samuel. Bueno, les agradecemos. No sé si hay alguien más. No me gustaría que se quedara ahí alguien que quiera compartirnos algo. ¿No? Si no, continuamos. Pues hemos propuesto estas reglas, ¿verdad? De estudio y estamos adentrándonos en el estudio inductivo. Hemos visto ya algunos procesos, empezando por la observación, cómo debemos de observar el texto y tratar de ir viendo cada uno de los aspectos para conocer así de manera, desde la manera general, ¿verdad? Amplia, ir profundizándonos en qué dice el pasaje. Y al profundizarnos, pues llegamos al centro de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que es la interpretación. Y hemos tratado de entender qué significa el pasaje desde la época del escritor bíblico, ¿verdad? Y pues más adelante vamos a ver cómo se aplica, qué significa el pasaje para nuestra vida. Eh, Estamos en el segundo paso, digámoslo así, que es la interpretación. Y estamos conociendo, ¿verdad? Y tratando de ponernos estos lentes, que era una forma figurada también de decirlo, ¿verdad? Para entender el estudio de la Biblia. Y estos lentes, pues son estos tres. Es la historia del pasaje, conociendo cuándo sucedieron los hechos. Y les puse de ejemplo ahí la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Conociendo un poquito cómo fue que se desarrolló la historia del pueblo. Y también el segundo lente es la cultura del pasaje. Cómo, cómo era que vivía la gente, cómo era el entorno en donde el escritor bíblico, en este caso, si estamos estudiando la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo, cómo era la cultura en la que él estaba sumergido, ¿verdad? Hemos visto que era ya en Grecia, ¿verdad? Era esa nación prácticamente, el área donde está la ciudad de Filipos. Pero también hemos visto el ente de la geografía y entender en algún momento dado que es importante dónde están parados los escritores bíblicos cuando nos cuentan, cuando nos narran, cuando nos describen lo que está aconteciendo. Y básicamente esto es lo que enlaza la interpretación bíblica. Hoy queremos ver un poco más de sumergirnos en esa interpretación y vamos a ver un poquito de la importancia de ver el lenguaje figurado, o como algunos le llaman también un lenguaje simbólico, cuando estudiamos un texto bíblico. Eh, con eso les quiero decir que espero poder hoy que podamos terminar lo que es la sección de la interpretación. Pero si no nos da tiempo, no se preocupen, lo vamos a disfrutar y vamos a llegar hasta donde el Señor nos lo permita y vamos a continuar la próxima semana. Pero el material, pues ahí esperamos pues, abordarlo y también espero que si ustedes tienen inquietudes o preguntas o puedan participar también. Lenguaje figurado, ¿qué es? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan lenguaje figurado? ¿Alguien que tenga alguna idea o haya escuchado algo de lenguaje? Quizá cuando la Biblia menciona alguna situación, Ajá, pero que no es el contexto, digamos, o sea, de forma literal, que no lo ajá. habla literalmente, sino que tal vez como que es un ejemplo el que pone ahí. Pues no tengo exactamente, digamos, el concepto real, pues es lo que entiendo. Gracias, hermano Jan. No sé si hay alguien más que quiera aportar y compartirnos qué entiende por lenguaje figurado.
Si no, bueno, debemos de tomar en cuenta que todo idioma tiene sus expresiones, no necesariamente pues, se dan de forma literal, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Lleno. Sino que hay una interpretación en su momento, en todos los idiomas, en todos los lenguajes, pero especialmente en la Biblia, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que manejamos popularmente, ¿verdad? Nuestras Biblias, pues tenemos que tomar en cuenta que son traducciones de los idiomas originales. Y estas traducciones se hacen de la manera más literal posible para poder en algún momento dado también ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que la Biblia dice. Estas expresiones también que suceden en los idiomas actualmente, pues cuando hablamos de lenguaje figurado son modismos, dichos o en algún momento dado algunas cosas singulares y gramaticales del idioma. Y dentro de eso, pues también está plagado la costumbre y las circunstancias de la localidad, ¿verdad? Por ejemplo, me disculpan, me perdonan, pero yo les estoy hablando acá de nuestra hermosa y linda Guatemala, ¿verdad? Y tengo muchos modismos también que a veces los menciono y para los que son locales, pues me van a entender. Para los que no son locales, pues también probablemente se van a quedar de qué está hablando el hermano, ¿verdad? Es ahí donde en algún momento dado hacemos uso de estos modismos, de estos dichos, de este lenguaje figurado. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Se admitirá que también existe una figura de lenguaje cuando el significado literal no tiene sentido. Esto es en cuanto a la Biblia. ¿Y qué es? Bueno, aquí hay una pequeña definición, ¿verdad? Es un resumen prácticamente. Y el lenguaje figurado, pues básicamente, este autor dice que es una expresión que no se presta para una traducción literal, cuando el significado literal no tiene sentido. No sé si captan la idea, pero lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y bueno, haciendo la observación, ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas de nuestras tradiciones eh, cristianas, pues tienen, pues, por, por, por apropiación, digámoslo así, ¿verdad? Y por herencia, tenemos algo importante que decir también. Nosotros decimos y enseñamos que creemos una interpretación literal de la Biblia. Y, y mantenemos eso, pero si es una traducción literal y se presenta según un sentido correcto de su figura literaria o su figura de lenguaje, ¿verdad? Como le llaman algunos también, cuando se hace una traducción literal. Entonces hay que tomar en cuenta este lenguaje. Una advertencia antes de sumergirnos al lenguaje figurado es que es muy importante no convertir un lenguaje figurado en algo que pueda tomarse de una manera literal o tomarlo tan literal que en su momento pues, se pueda generar una doctrina de ello, ¿verdad? Y no tomando en cuenta que es un lenguaje figurado. Eh, Tres principios para entender. Vamos a ver algunos ejemplos, pero estas notas básicamente es un resumen de la lectura del libro de Kay Arthur y básicamente pues me gustaría hacer un breve resumen, ¿verdad? Porque vale la pena también mencionarlo. Eh, no es publicidad, ¿verdad? Pero vale la pena decirlo. Este libro de Kay Arthur, si usted no lo ha conseguido, se lo recomiendo, hermano, porque le va a servir para tenerlo no solamente en su biblioteca ahí guardadito, sino como consulta. Cuando usted está haciendo un estudio bíblico, cuando usted está viendo un pasaje bíblico que no capta bien, pues este libro le da una guía o le da también algunos ejemplos cómo usted puede interpretar ese pasaje. Y vamos a ver el desarrollo de este libro. Pero este autor nos da esta autora, perdón, porque es mujer, tres principios para entender. Primero, identificar el hecho de que el autor esté usando un lenguaje figurado. Hay que identificar que, de hecho, un lenguaje figurado. El segundo es que hay que identificar el tipo de lenguaje figurado, porque hay varios tipos de lenguaje también, ¿verdad? Acá les pongo algunos ejemplos, como el símil, la metáfora, la hipérbole, y hay muchos otros más, pero vamos a ir viendo así de grosso modo. Y tercero, hay que seguir las normas para interpretar lo que el autor quiso dar a entender. Es importante tomar en cuenta eso. Hay que tratar de ponernos en los zapatos del autor cuando escribió o del que está en algún momento dado compartiendo del escrito que estamos haciendo de la Biblia. Y para ello, pues vamos a ver algunos ejemplos.
¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, el primero de ellos es el símil, que es una comparación explícita de dos cosas distintas que tienen algo en común. Y acá les voy a pedir que por favor hagamos uso de nuestro texto bíblico. Veamos, por ejemplo, el Salmo 1.3. Busquen ahí en su Biblia el Salmo 1.3. El primero que lo encuentre me lo lee, por favor. Aquí lo tengo, hermano. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? Y si nos damos cuenta en la lectura de este salmo, pues está hablando del hombre bienaventurado, ¿verdad? O del varón bienaventurado, como dice la tradicional Reina Valera. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como un árbol junto al río. Si se dan cuenta, entonces acá hay una figura de lenguaje que en algún momento va a ser símil. ¿Por qué? Porque usa la palabra como. Y así podemos nosotros identificar cuando se usa así o se parece a, ¿verdad? Por ejemplo, demuestra una cosa comparada o hace una comparación, el símil. Entonces, hay otros ejemplos de otros textos, pero como son varios, pues se los voy a dejar ahí para que ustedes más adelante lo vean. Otra figura de lenguaje, otro lenguaje figurado que encontramos en la Biblia es la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación implícita de dos cosas distintas que tienen algo en común. Eh, para que lo entendamos mejor, veamos un ejemplo nuevamente en el Salmo 23.1. Ahí mismo en el libro de Salmos busquemos el Salmo 23.1. Y el primero que lo encuentre me lo lee, por favor. Dice Buenas noches Salmo, a todos. Buenas noches, hermano. perdón. Salmo 23.1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, Hasta ahí, hermano. pastos me hará Salmo descansar. 23.1, no. Yo sé que queríamos leer todo el Salmo, pero eso es 23.1. Jehová es mi pastor. Jehová Nada es me mi faltará. pastor, nada me faltará. Hasta ahí. Pero Sí, ahí creo que hasta ahí, es hermano. lo Gracias. que concluye. Gracias, Samuel. Si se dan cuenta, aquí dice, Jehová es mi pastor. Eh, vale la pena decir que el pastor no es como lo conocemos hoy nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando, en nuestro contexto, cuando escuchamos la palabra pastor, lo primero que pensamos es alguien vestido de corbata que está en una iglesia, en un púlpito, ¿verdad? Pero acá el salmista se está refiriendo a un pastor de ovejas, ¿verdad? Ese pastor que pastorea las ovejas. Y él usa esa figura, esa forma de presentar a Dios, y dice que Dios es su pastor, esa persona que lo cuida, que lo protege, que lo alimenta, que le... Entonces esta es el salmo, y en muchos de los salmos, en varios de los, casi me atrevo a decir que en la mayoría de escritos bíblicos aparece a veces esta figura del lenguaje, ¿verdad? La metáfora que hace en algún momento dado una comparación de algo, en este caso de Dios con un pastor de Jehová, ¿verdad? De Yahvé. Y vamos a continuar, porque hay varios tipos de lenguaje. Una vez más, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Así no nos va a dar el tiempo de ir abarcándolos todos y poner muchos ejemplos para entenderlo de mejor manera. Pero si usted quiere saber más de estos tipos de lenguajes, yo una vez más les sigo recomendando que busque este libro, lo adquiera ahí en su librería cercana, ¿verdad? O por internet, creo que lo venden también. Y que lo consulte, ¿verdad? Y hay más ejemplos también. Aquí solo le estoy poniendo algunos cuantos. Vamos a ver otro ejemplo de figura de lenguaje, perdón. La metonimia. La metonimia es el uso de un sustantivo relacionado con el cual guarda cierta familiaridad. Y aquí le voy a poner algunos ejemplos para que me entiendan mejor. Por ejemplo, radio, locutor. Corona, realeza. Pluma, escritor. Lengua, el que habla. Y
para entenderlo un poco más claro, veamos otro ejemplo. El Salmo 18:1. Busquen el Salmo 18:1. Que lo encuentre me lo lee, por favor. El o la también. Amén, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí el salmista está expresando su amor a Dios, pero dice Jehová, fortaleza que mía. Entonces, está haciendo este uso del lenguaje, ¿verdad? O sea, cuando habla de fortaleza mía, también nosotros entendemos por fuerza, ¿verdad? Pero lo que el salmista está usando acá es ese muro que en la antigüedad hacían para protegerse de los enemigos, ¿verdad? Esa muralla, esa fortaleza que construían, el salmista pues lo está describiendo acá. Y ahí hay más ejemplos, por ejemplo, Salmo 5:9, Levíticos 26:6, Isaías 38:18, Jeremías 15:16. Bueno, puse varios ejemplos, ¿verdad? Pero no nos va a dar tiempo de verlos todos, pero ahí se los dejo para que ustedes más adelante ahí, después, pues, ahí cuando repase el videito, puedan hacer su consulta y vayan haciendo su comparación y vayan viendo cómo se hace uso en la Biblia de este tipo de lenguaje. Y vamos a ver otro ejemplo que es la personificación. ¿Qué es una personificación? Es dar características o atributos humanos a objetos inanimados, ideas o animales. Veamos otro ejemplo en el libro de los Salmos. Perdón que puse varios ejemplos del libro de los Salmos, pero el libro de los Salmos nos da una riqueza de este tipo de lenguaje. Les voy a invitar a que busquen el Salmo 98:8. Por favor. Tal vez que puedan ahí tener su Biblia a la mano, hermanos. Parte también de perder el temor, ¿verdad? De la Biblia, sobre todo la Biblia de papel, para buscar ahí en el texto y ver qué dice el Salmo 98:8, hermano. Bendiciones para todos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bienvenida. Gusto de saludarles. Bueno, dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ok. Y yo pregunto, ¿los ríos tienen manos? No, No. no. Si lo vemos literalmente, no, ¿verdad? Entonces, acá automáticamente nos damos cuenta que el tipo de lenguaje que el salmista está usando le está dando una forma humana a los ríos y está diciendo, bueno, los ríos que aplaudan, ¿verdad? Eso significa batan las manos, o eso es lo que el traductor, tanto Reina como Valera, buscaron plasmar acá, ¿verdad? En el lenguaje español. Los ríos no tienen manos, lo sabemos, ¿verdad? Pero es una forma figurada que el salmista está dándole una característica humana, en este caso a los ríos, ¿verdad? O al agua. Y así hay más ejemplos. El Salmo 91:1, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? El Salmo 85:10, Génesis 4:10 también, ¿verdad? Y hay otros ejemplos ahí. Pero por hoy solo vamos a ir viendo uno por uno. Creo que, ya viéndolo bien, creo que sí puse muchos y no nos va a dar el tiempo para verlos todos. Pero ahí se los dejo para que ustedes lo sigan explorando y viendo más a detalle. Otro ejemplo de figura de lenguaje es el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, es una comparación implícita o explícita, acá principalmente de Dios, con algún aspecto de naturaleza humana. Aquí les pongo algunos ejemplos para que me entiendan mejor. Por ejemplo, rostro, presencia, ojos, conocimiento, oídos, atención, nariz, ira, corazón, intención moral. Y estas son características que le incumben a Dios. Algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver el ejemplo bíblico nuevamente en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 9, por favor. Una otra hermana, si nos acompaña, que nos haga el favor, que ya tenemos ahí participación varonil, pero tal vez alguna hermana que nos acompañe.
parte de hermana Lorena, creo que nos habló, que nos quiera leer el Salmo 51:9. Muy bien. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sí? Muy bien. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, el salmista está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que se guarde, que se cubra, que esconda su cara para que no vea su pecado. Está dando una característica humana a Dios, ¿verdad? Y así, bueno, está el Salmo también 31:2, 2:4 y Éxodo 25, que por cuestiones de tiempo, les digo, no nos va a dar tiempo verlos todos, pero solo les dejo ahí algunos ejemplos. Y si usted adquirió su libro, pues también ahí va a tener muchos otros ejemplos en donde usted va a poder seguir explorando. Veamos ahora otro ejemplo de figura del lenguaje, que es la ironía. Y esto también es muy común en la Biblia, ¿verdad? Es dar a entender lo contrario de lo que se expresa. Muchas veces con fines sarcásticos, ¿verdad? Eh, algunos también hacen uso de este lenguaje a veces en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de no usar el sarcasmo. Pero es importante también fijarnos en el contexto para no dar una mala interpretación a un pasaje cuando también se está hablando de forma irónica, ¿verdad? Por ejemplo, les invito a que busquen Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27. El primero que lo encuentre, o que la encuentre también, ¿verdad? Que me lo pueda leer, por favor. Amén. ¿Puedo leer, hermano? Por favor, hermano David, ¿verdad? Ok, sí. Gracias. Buenas noches a todos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Ok, ok. Y acá pues es Elías, ¿verdad? El que está burlándose del dios Baal. Y es por eso que él entonces empieza a decir, empieza a burlarse. Pero bueno, parece que su Dios está dormido, ¿verdad? Mejor griten más fuerte para que se despierte y así van a escuchar su clamor, sus, 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 sus peticiones. Ese es un lenguaje figurado, en este caso el escritor del primer libro de Reyes cuenta lo que Elías hizo, ¿verdad? Y así está el ejemplo también de Job con sus amigos, ¿verdad? El ejemplo de Pablo en 2 Corintios. Les voy a invitar a que leamos este pasaje, porque este pasaje también se ha prestado a veces hasta para, eh, bueno, leámoslo y ustedes me van a decir si lo han escuchado en algunas iglesias. Lean 2 Corintios capítulo 11, versículo 5. Aquí lo tengo, hermano. Le doy lectura. Por favor, hermano. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ajá. Ok. Pablo está diciendo entonces que él no es mayor. ¿Qué versión está leyendo, hermano? Tal vez me dice. Es Reina Valera 60. Bien. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 5, ¿verdad? 11:5. Ajá. Así es, y dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Pablo acá está también está defendiendo su ministerio, dice en esta carta, él está hablando también de aquellos que consideran, porque aún en la época de Pablo habían algunos que se consideraban ser apóstoles, ¿verdad? Y Pablo, pues entonces él de forma irónica también hace mención acá, ¿verdad? Pero por cierto, de acá se han algunos libros eclesiásticos han tomado que entonces hay que ser superapóstol, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos.
Otro ejemplo para ir viendo, ¿verdad? Ir viendo la variedad de figuras del lenguaje para que ustedes tengan un panorama general, ¿verdad? Espero no bombardearles con tanta información porque es mucha, pero servir para que ustedes tengan por lo menos ahí noción y tengan también ya un criterio a la hora cuando ustedes leen la Biblia, que es Estamos viendo importante, la hipérbole, chiqui. pero más adelante vamos a ver por qué debemos de tener cuidado también. Pero la hipérbole es el uso de términos exagerados para indicar un énfasis, más de lo a veces necesario, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el Salmo 6.6. Busquemos el Salmo 6.6. ¿Se oye? Salmo 6.6. ¿Alguien ¿Se lo encontró? escucha? Por favor. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Ok. Gracias, hermano Jenny. Eso, hermano Laguer. Perdón, hola. Perdón, hermano. No, le escuché igual la voz, perdón. Gracias, hermano Jenny. Ya le estoy dando los créditos a otro hermano. No, gracias por la corrección. Hermano, hola, perdón, no te había escuchado. Pensé que te ibas a tener un problema con mi video, perdón, hermano. Pero bueno, el salmista está diciendo que regó su cama con lágrimas, dice, ¿verdad? O sea, que empapó, ¿verdad? Que el llanto pasó llorando por mucho tiempo, toda la noche, y mojó la cama, ¿verdad? Es una exageración, ¿verdad? Hay otro texto también acá, en Números 13:33, es cuando los espías se compararon, cuando Moisés los envía, ¿verdad? A reconocer la tierra de Canaán y ven a los gigantes, ¿verdad? Los dos espías y ellos en algún momento dado pues se comparan también, ¿verdad? Y dice, bueno, parecíamos langostas frente a los gigantes, ¿verdad? Allá en Canaán. Entonces, eh, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena ver esa figura de lenguaje que a veces los escritores también usan. Más adelante vamos a ver otro tipo de de ese mismo tipo, lo que es la hipérbole. Y bueno, no nos alcanza el tiempo, hermano. Me hubiera encantado poner otros, otros que se los puse acá solo a grosso modo, que no voy a explicar específicamente bien, como el zoomorfismo, que es básicamente utilizar animales, ¿verdad? Para darle en algún momento dado a compararlo, ¿verdad? Como por ejemplo a Dios con el león de Judá, pero que también se compara a Satanás, que anda como león rugiente, ¿verdad? Eh, Hay preguntas retóricas también, ¿verdad? La sinécdoque, el merismo, el apóstrofe, el eufemismo, la paradoja, y hay varios juegos de palabras en la Biblia, hermanos, que no nos da el tiempo en este breve espacio para verlos todos, pero me gustaría dejarle la invitación. Si usted en algún momento dado le inquieta este tema y le gustaría sumergirse en el estudio de la hermenéutica, pues ya les compartí la vez pasada, ¿verdad? Cuando vimos el estudio de palabras también las herramientas, que me gustaría compartir con ustedes también ahí un estudio que tengo sobre los principios de interpretación. Si a usted le interesa, escríbame, estoy un grupo tal vez que se comprometa, ¿verdad? Tal vez lo voy a hacer en menos tiempo, en 12 semanas, para que podamos abarcar el contenido y para que no sea muy tedioso también, ¿verdad? Así que si a usted le interesa, escríbame y ahí le dejo ahí mi correo electrónico, tal vez usted ya lo sabe. Si no, ahí en el videito que subo a YouTube, pues ahí está mi correo electrónico también, ahí lo pueden buscar. Por cierto, aquellos que no han visto este espacio, pues estamos tratando de dejar plasmado, ¿verdad? En el video y usted puede buscarlo ahí después en YouTube. Así que el Señor siga bendiciendo su palabra y se dan cuenta, hay una riqueza ahí, ¿verdad? En cuanto al lenguaje figurado. Vamos a ver algunos otros ejemplos para ir viendo si vamos captando las ideas del tipo de lenguaje que vamos viendo. Y aquí sí les voy a pedir que participemos todos en los minutitos que nos dé. Vamos a buscar Génesis 6:12, por favor. Génesis 6:12. Tenemos ahí Génesis 6:12. Amén. Por favor, ¿no lo lee, hermano? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok.
que usted tiene habló, hermano David, ¿verdad? Espero no confundirme ahora. ¿Sí fue hermano David? ¿O hermano, no, hermano David? ¿Verdad? Sí, David. A ver, hermano David, ¿qué tipo de lenguaje considera usted que sería eso? En base a lo que hemos visto. Lean los demás ahí el pasaje y si alguien tiene noción de qué tipo de lenguaje está usando aquí, bueno, el Génesis se le atribuye a Moisés, por cierto. No sé si puedo participar ahí. Por favor, si alguien tiene la respuesta, participe. Podría ser ¿cómo es? Antropomorfismo. ¿Ok? A ver, No sé. ¿por qué, hermano? ¿Por qué piensa que es antropomorfismo? Y porque según veíamos ahí, hace la comparación, ya sea implícita o explícita, decía ahí, Ok, de Dios miró Dios, dice, a la con tierra. algún aspecto de la naturaleza humana. Ok. Sí, Dios como que tiene ojos, porque vio, ¿verdad? La tierra. Muy bien. ¿Mm? ¿Alguien más? Perdón, sí, no sería metonimia, A ver, ¿por qué, hermano? Hola. porque está hablando de toda carne Ajá, y es vamos, toda carne significa a una persona, porque toda bien, carne, pues no. exacto. Sí, así es. Aunque está en la primera oración, está también, si se dan cuenta, hay dos tipos de lenguaje. Pero sí, principalmente la metonimia, porque habla de carne y camino, ¿verdad? Dice, toda carne había corrompido su camino. Yo les pregunto, ¿la carne corrompe el camino? Cuando nos hacemos esas preguntas, cuando nos hacemos esas interrogantes, podemos determinar, ¿verdad? Para traerlo a lo literal, pero también al lenguaje figurado, ¿verdad? Y aquí, claro, está hablando de la humanidad, ¿verdad? Cuando ya vamos al texto, nos damos cuenta que es la humanidad la que corrompió su camino. Muy bien, hermano. Hola, gracias, hermano Jenny. Pueden participar, no se preocupen. Aquí no hay mala respuesta. Es mejor que demos una mala respuesta acá y no que vayamos a darla a otro lado, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, si usted no se me achicopale ahí, no se intimide, participe. Deuteronomio 2. Perdón, para empezar a aprenderse metonimia, Ajá, hipérbole, ya de ahí tenemos tarea. exacto, sí. Sí, sí, por eso yo, parte del estudio, le recomendé este libro. Si usted no lo tiene, hermano o hermana, consígalo. Pero es parte también, exacto. Pueden investigar y por eso yo solo les di un panorama así general. Si ustedes quieren seguirlo viendo, por eso les invito a que demos el segundo paso, que es la parte de la interpretación. Y en el libro, hermano, en el libro hay algunos lenguajes que no se muestran, ¿verdad? Usted está agregando un poco Exacto. más. Sí, sí. Hay algunos que no se muestran. Exacto. Porque ahí hay una riqueza. Hay varios. Entonces también es un pequeño pincel. Bueno, como se va el tiempo volando. Pero bueno, continuamos, mis hermanos. Busquemos Deuteronomio entonces 2:2, por favor. Amén. Dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ok. Y aquí les puse una pregunta. ¿Así se busca la dirección de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Qué silencio, hermano. No sé si me están escuchando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hay un tipo de lenguaje. Jehová me habló diciendo. Primero tenemos que preguntarnos quién está diciendo esto, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? Dios.
A ver, ¿cómo lo descubrió, hermano? ¿A quién le habló Dios? Bueno, tendría que ser a Moisés, aunque no hemos chequeado aquí el contexto, ¿verdad, hermano? Ok, ok. ¿Se dan cuenta ahí la importancia de entender todo lo que está pasando en los capítulos anteriores, posteriores? Y básicamente, pues es el libro de Deuteronomio, es una narración de lo que Dios ha hecho, y repitiendo prácticamente lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero Moisés, le atribuimos a Moisés este libro y dice, y Jehová me habló diciendo. Si bien es cierto, los autores bíblicos tenían esa estrecha comunicación con Dios, hablaban directamente con Dios, y no dudamos que lo siga haciendo, pero aquí hay una figura de lenguaje. ¿Qué figura de lenguaje piensan ustedes que está usando el escritor? ¿Alguno? Si no, como dijo hermano Olager, se los voy a dejar de tarea. Bueno, Para no sé si es investigar. correcto, pero pudiera ser una metáfora. Ajá, ok. Me Pudiera, ¿verdad? queda duda porque pudiera ser que sí realmente le haya hablado, pero sí, Ok, ok. creo que pudiera encajar en metáfora. Ok, gracias hermano Olager ahí por arriesgarse. Muy bien. Exploremos, sí, de eso se trata. Hay que arriesgarnos ahí como me decía mi profesor, a veces, bueno, en este espacio se da, porque no es, bueno, yo les digo, aunque a veces se me sale lo de pastor y predicador, pero es un tiempo para culturizarnos y para enriquecernos y para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no tengamos temor con decir algo, que, como les decía, este profesor nos decía, pueden decir sus herejías, decía. Este es un espacio donde vamos a aprender a no decir herejías, ¿verdad? Pero es válido cuando estamos aprendiendo, así que no tengan temor. Echando a perder se aprende. Exacto, ahí sí que dicho popular, ¿verdad? Continuamos, pero vale la pena seguir haciendo ahí las observaciones. Por eso es importante empezar con la observación, ¿se dan cuenta? Entonces, porque así a primera mano no podemos catalogar si no tenemos el panorama general y el conocimiento pleno antes de catalogar qué es o qué no es, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Jeremías 31:2. Y tal vez alguna dama, alguna hermana, si ya se conectó alguna hermana, que nos haga favor de leernos ahí de Jeremías 31:12 y 13, por favor. Jeremías 31. No sé si me escuchan las hermanas. Los hermanos no me están escuchando. Yo lo tengo, pero Léalo, hermano, léalo porque el tiempo nos agobia. Jeremías 31, 12. 12 y 13. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Ok. Yo les hago una pregunta acá. ¿Así es como se debe de hacer el culto en la iglesia? ¿Qué piensan? No escuché la pregunta. Ok. Si así es como debe ser el culto en la iglesia, con lo que dice Jeremías acá en los versículos, estos dos versículos. Sí, Jeremías es el que está escribiendo, ¿verdad? Y recuérdense que está en el contexto del cautiverio. sí, yo creo que sí, 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 así tendría que ser. Ajá. Ok. Pero como estamos viendo los lenguajes figurados, hermano, ahí sí tendríamos que sacar esa conclusión, ¿verdad? Que no es algo literal. A ver, ¿por qué, hermano Olager?
perdón, hermano y hermano Jenner, que son los que nos dan dando su postura. Muy bien. Como ahí, digamos, en el verso 12, Ajá. hace mención de eso, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Ok. Y luego viene la parte del verso 13, la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Eh, yo creo que no es que esté hablando de algo literal, que tengamos, como la pregunta fue, ¿será que así tenemos que hacerlo en la iglesia, verdad? Ajá. Como aquí está representando algún tipo de lenguaje, que es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué lenguaje, Pienso yo, pues, que no es... qué lenguaje descubre usted, hermano Jenner? A ver. Ah, ah, eso es lo que se pone un poco difícil, hermano, pero Ajá. tendríamos que retroceder un poquito al... Es una metáfora, A ver, ¿por qué hermano Olaguer? pues porque se hace una comparación de lo que se hace. Mi respuesta fue por eso, Ajá. porque traduje la metáfora porque así iríamos. Sabemos que no vamos así, pero lo que significa es que así estaríamos, eso es lo que sentiríamos. Ok, y si retrocedemos un poco, vean el verso 1. Dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré su Dios y todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces, si bien es cierto, no tenemos que tener cuidado si lo tomamos muy literal, porque vean ustedes, dice que acá, el verso 12 dice, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino. Si tomamos literal, entonces eso siempre debería haber vino, ¿verdad? En ese momento, ahorita en este momento ni siquiera iríamos a Sion. Ajá, exacto. Entonces, tomando en cuenta. Exactamente, entonces, pero así tendríamos que ir. Exacto. Debemos de tomar en cuenta todos esos detalles y por eso es importante. Y con la, bueno, yo no tengo ningún problema con la danza también, ¿verdad? Que hoy se puede practicar. Es Dios el que va a consolar, es Dios el que va a dar alegría y va a quitar el dolor. Y todo eso lo debemos de tomar en cuenta. Pero sí, yo más tomo que es una metáfora, ¿verdad? Pero le podemos seguir haciendo, ahí sí metiendo el diente al texto, pero les agradezco, estimados ustedes, agradezco por esa participación, porque de esto se trata, ¿verdad? Yo estuve revisando, Ajá. estas dos citas, hermano, y traté de encontrar si utilizaba expresiones como, así, se parece a, y realmente no aparece ninguna de esas expresiones, entonces sí podría ser una metáfora. Ok. Excelente, hermano. Y perdón, es una metáfora y como dice el pastor Héctor, que hay que tener cuidado y lo podemos ya pensar automáticamente, pero lo tenemos que identificar. Entonces cuando lo decimos que hablamos metafóricamente. Ajá. Estamos hablando en un sentido figurado y ese sentido figurado es una metáfora. Entonces, así tendríamos que ir, digo, pues sí, obviamente, tiene razón el hermano, no voy a ir así tampoco, como dice aquí, con gritos de gozo. Bueno, sí voy, pero no voy a Sion, voy a la iglesia, voy a gozo. Voy corriendo también. Y no va a Pero correr lo tras del el ganado de las pan. ovejas y de las vacas, pues tiene razón, pues no voy con eso, ¿verdad? Exacto. No vamos a correr tras el pan ni tras el vino, ¿verdad? Por eso no es Aquí no, literal. aquí no, ahorita en este momento no, tienes todas las razones, Y metáfora. para eso nos ayuda este pequeño librito. Miren, tenemos alguna inquietud, entonces vamos, bueno, ¿será una metáfora? Bueno, ¿qué indicios me da? ¿Qué palabras me usan? Y yo creo que ese es el fin. Entonces aquí estamos ejercitándonos, hermanos, que me alegra que ustedes estén aportando al diálogo y a la conversación. Y este era mi sentir hoy, que pudiéramos tener También, perdón, y también estamos aportando metafóricamente, ¿eh? Exacto, sí, hay una riqueza, eso es comunidad, y eso es lo que también nos hace, eso sí nos hace ser iglesia, ¿verdad? Que prestamos unos a otros, y es el sinónimo de la palabra edificación también. Bueno,
no nos va a dar tiempo para ver otro ejemplo, ¿verdad? Pero hubiera sido, ¿qué dicen? ¿Lo vemos o no lo vemos? Ustedes me dicen. Hay que verlo, Pues digo ya yo. entrado en gastos, aviéntate el último a ver cómo la regamos. Démosle pues, Éxodo 32:6. Busquemos Éxodo 32:6. Ya la encontré. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Ah, y aquí yo les hago una pregunta. ¿Jugar o regocijar? ¿Cuál es el contexto? Perdón, no oí. Les hago la pregunta. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Porque dice jugar o regocijar. Regocijar, dice ahí. Regocijarse, ¿verdad? Así lo traduce la Reina Valera. ¿Alguien tiene otra traducción, por cierto? Para eso nos sirve para comparar con otras traducciones, hermanos. Cuando no captamos algún pasaje, es bueno ¿Cuál, consultar otra traducción cuál es el aparte de la Reina pasaje que Valera. estamos leyendo? Ajá. ¿Qué pasaje estamos leyendo? Éxodo 32:6. Éxodo. Éxodo. ¿Cuál es el contexto en el que se está desarrollando este versículo 6? Cuando Moisés acabó de hablar con el Señor y descendió, me imagino, porque en el epígrafe se menciona el becerro de oro, ¿verdad? Cuando encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Ok, ok, ok. Entonces ya teniendo eso, podríamos decir que se regocijaron, pero ¿en qué? No en Dios, se regocijaron en una imagen o en una Un idolatría. ídolo, ¿verdad? En el paganismo, Entonces, un minuto, hermano, por favor. Entonces, es importante tomar en cuenta siempre el contexto de los pasajes. Por un texto bíblico que sea, hay que tratar de ver el panorama general de qué es lo que nos está hablando antes de tomar literalmente, ¿verdad? Un fragmento bíblico, una porción bíblica o un texto bíblico. Es importante tener esa noción y por eso es que empezamos con la observación, ¿verdad? Porque al observar vamos viendo de lo general, ya tenemos idea, ¿verdad? Aunque no sepamos bien, pero ya tenemos idea cuál es el desarrollo que el autor bíblico nos va dando. Y entonces cuando leemos un texto, ya sabemos si lo enlazamos inmediatamente al contexto de lo que el libro en general nos está hablando, de lo que el capítulo nos está hablando. Entonces, esto es importantísimo, mis queridos hermanos y hermanas, el tomarlo en cuenta. Voy a dar así brevemente, para aprovechar los minutos que nos quedan, algunas razones por las cuales algunos evaden una interpretación literal también, porque no todo es, o sea, si bien es cierto hay figuras de lenguaje, pero la Biblia tiene mucho contenido que es literal. Y aquí les presento algunos aspectos, ¿verdad? Que yo considero que también a veces algunos no lo toman tan en serio, digamos así, ¿verdad? O evaden la interpretación literal y sobre todo el siglo pasado, pues fue la Biblia fue muy criticado por esto, porque en algún momento dado la crítica textual sobre todo y muchos críticos también filosóficos han atacado en parte, ¿verdad? Esas discrepancias en el lenguaje, en el tipo de lenguaje que la Biblia usa. Pero es importante entonces sumergirnos a entender y tratar de comprender, así, tal vez no como erudito, ¿verdad? Pero sí por lo menos de manera general y como creyentes que somos, es importante tener en cuenta eso. Y algunas de las razones por las cuales algunos se evaden la interpretación literal es porque ellos atribuyen que se falsifica el texto bíblico. Y bueno, y sí, debemos de considerar que hay a veces torceduras aún dentro de la misma Biblia. Y aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, Génesis 3. Génesis 3, 1 al 3. Ustedes pueden ver ahí que el mismo Satanás le dice a Eva,
con que Dios les ha dicho. Y le describe todo lo que aparentemente Dios les ha dicho. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Satanás toma la misma estrategia, y cuando está con Jesús allá en el desierto, utiliza la misma estrategia, con que Dios ha dicho que eres el Hijo de Dios. Muy siempre la misma forma de buscar torcer y a veces hasta usar algunas porciones de la misma Biblia para tratar de contradecir lo que Dios ha dicho. Es por eso que algunos no comparten esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque no sé si usted había escuchado esto, hermano, pero Satanás también habla en la Biblia. Entonces debemos de tomar en cuenta y tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de análisis, de estudio de la palabra, que debe ser responsable para todos nosotros los creyentes, ¿verdad? Seamos o no seamos pastores, es importante tener en algún momento dado la comprensión. Y claro, el Espíritu de Dios nos ayuda, el Espíritu Santo que nos ha dado nos enseña, dice, pero es importante también aprender y conocer este lenguaje, y también conocer que la Biblia tiene una interpretación literal, pero también hay una serie de tipos de lenguaje, y que algunos le atribuyen también, porque a veces no quieren obedecer a Dios, ¿verdad? Y a veces dicen, no, es que eso es en el pasado, eso es la antigüedad. Los 10 mandamientos son para la gente antigua. Eso ya no aplica para los que estamos en la ley de Cristo, ¿verdad? Eh, pero a veces se quieren omitir los mandatos por no querer obedecerlos, o a veces se toman muy literales para llevarlos a otro extremo, ¿verdad? Y eso es a veces lo que ha creado esa tensión. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y por último, imponer prejuicios al texto bíblico. No creer el texto por interpretaciones erróneas, por la enseñanza que a veces, tristemente lo digo, que hay iglesias que a veces tienen una forma de enseñar el texto y a veces son formas cerradas, como lo vimos en las semanas anteriores, en el uso de cómo se interpreta también el texto bíblico. Entonces, mis hermanos, con eso no los quiero desanimar, únicamente les quiero animar, ¿verdad? A que seamos como la iglesia de Berea y que podamos en algún momento dado, pues, empezar a meterle el diente, como se dice también en algunas expresiones en algunos de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? No sé cómo le dirán allá en México, Estados Unidos, o en otros países, pero la idea es sumergirnos, ¿verdad? Tirarnos ahí con un traje de buzo y sumergirnos bajo el agua y empezar a explorar ese océano del conocimiento que es la palabra del Señor. Así que mis hermanos... Igual y sería realmente, yo lo pondría como, tenemos que escudriñar la palabra, y si no la escudriñamos podremos tener ahí alguna deficiencia. Concuerdo con usted, Héctor, muy claro, de que lo que tenemos que hacer es eso, y recordar que nosotros somos falibles, que solamente Dios es infalible. Exacto. Y que yo en algún momento puedo creer algo y estar pensando así es, pero estar también receptivo a que a lo mejor estoy en un error. Y si lo sé, lo tengo que reconocer y cambiar la doctrina que estaba yo siguiendo si la doctrina no es la doctrina correcta. Exacto, hermano. Y sí, y eso es lo que el Señor hace, y yo les agradezco, quiero felicitarles a todos ustedes también porque he visto su entrega, su dedicación, su esfuerzo también por cumplir con los ejercicios, y esa es la idea de los cuestionarios, hermanos, el ayudarnos a ir teniendo esas herramientas, esas preguntas que a veces nos da miedo hacerlo, o a veces hasta nos da miedo preguntarnos al pastor, y porque diga, ay, pastor me va a regañar. ¿Lo estás diciendo literalmente o metafóricamente? Muy bien, hermano. Metafóricamente, ¿verdad? Eso es literal, digo yo. Exacto, ahí les dejo para que saquen sus conclusiones. No me va a aguantar mi esposa al ratito. Ay, híjole, mira, pues sí, hay que tener cuidado ahí, sobre todo con las amadas. Pero bueno, hermanos, no les quiero robar más de su tiempo, creo que ya llegamos al tiempo. Les agradezco por habernos acompañado, creo que nos vamos a quedar por hoy por ahí. Hay mucho más por ver, pero la otra semana tenemos ahí una sorpresa, así que por favor, no falten. Tenemos ahí, espero que no se me haya rajado el invitado especial, pero hay un invitado especial, entonces
Esperemos en el Señor que pueda estar. Estoy esperando ahí la confirmación esta semana, pero tenemos ahí un invitado especial que también quiere compartir algo con ustedes. Así que de mi parte, pues únicamente desearles que tengan una feliz semana, un feliz fin de semana y una nueva semana llena de bendiciones. Y dejo en la mesa, o en este espacio, mejor dicho, perdón, pero yo estoy aquí en mi mesa, dejo acá, por si alguien nos quiere despedir con palabras de oración, por favor, dejo abierto el espacio ahí para que nos permitan concluir con palabras de oración. Amén, hermano. Oro para que demos finalizado. Por favor. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios de misericordia, de amor, de bondad, de fidelidad. Porque aun cuando somos infieles, tú estamos muy gozosos de poder aprender aún más en que debemos estudiar tu palabra, las escrituras, porque en ella, Señor, encontramos la vida, en ella encontramos todo, Señor, para nuestro crecimiento, para poder hablar de ti. Y esta hora queremos despedir nuestra reunión, nuestra clase de hoy, y bendecimos también la vida de hermano Héctor. Bendecimos su ministerio, bendecimos su familia, el tiempo, su servicio que está prestando para que nosotros podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra por siempre y siempre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga, que tengan una feliz semana. Amén. Ahí les estoy enviando el día de mañana los siguientes cuestionarios para las próximas semanas. Así que disfruten su estudio. Ahí espero que el Señor sea edificando sus vidas a través ahí de estas herramientas. Así que pasen feliz noche para los que estamos de noche. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones.